mi lengua, mi única preocupación, en las playas de Homero. Allí sargos y percas, verbos azotados por el viento, verdes corrientes a través del azul. Cuánto bien encenderse en mis entrañas esponjas, medusas, con las primeras palabras de las sirenas. Conchas sonrosadas con los primeros y negros estremecimientos. Mi única preocupación, mi lengua, con los primeros y negros estremecimientos. Allí granadas, membrillos, dioses morenos, tíos y primos vaciando el aceite en enormes tinajas y brisas del barranco exhalando perfumes de mimbre y de lentisco, de esparto y de jengibre, con los primeros trinos de los pinzones. Mi única preocupación, mi lengua, allí laureles y palmas, incensario e incienso, bendiciendo los combates y los mosquetones. En el suelo cubierto con los manteles de las viñas, humos de cordero asado, golpes de huevos de Pascua y Cristo resucitó, con las primeras salvas de los griegos, amores secretos, con las primeras palabras del himno. Mi única preocupación, mi lengua, con las primeras palabras del himno. Ese es un poema de nuestro gran poeta Odiseas Eilitis. Grecia, la verdad es que voy a salir del guión, me resulta un poco difícil seguirlo y ya creo que con ese documental se han aclarado muchas cosas sobre cómo se creó la crisis, el objetivo de la crisis y lo que pasa ahora mismo en Grecia. Sobre eso voy a hablar, claro. Grecia es un país que, como España, y hay muchos paralelismos entre la historia de dos países, ha tenido siempre y sigue teniendo, y en su carga y su cruz, un problema de identidad. Grecia está entre Oriente y Occidente. Grecia, como dice un cantautor, cantante nuestro, Dionís Savópulos, es Balcanes. Dice, una característica, aquí somos Balcanes, no es ninguna broma. Y los griegos no se sienten identificados con lo que es Europa, los europeos. Algunas veces, cuando quieren reclamar al orden y tal, que nos falta orden, que aquí todo nada funciona, y mira los alemanes y tal, empiezan a lamentarse y tal, y hacer referencia a Europa. Todos, pero su manera de ser es totalmente distinta. Existen muchos tópicos también, pero Grecia es un país con muchas contradicciones. Tiene una carga tremenda, la carga del pasado, que aquí se ha visto en este poema, por ejemplo, es muy característico, la carga del pasado, los griegos antiguos, la filosofía y tal, corre nuestra sangre, las venas, la historia, y creo sinceramente, humildemente, como ciudadano de a pie, que eso es mucha carga para los griegos. El griego moderno no tiene nada que ver. Claro, la historia continuó, la historia de Grecia ha continuado a través de los siglos y eso se refleja en nuestra lengua, que realmente, por eso he leído este poema, es la lengua de Homero. Casi un 80% del vocabulario que usamos hoy en día los griegos es lenguaje que lo puedes encontrar en la Ilíada o en la Odisea. Ha cambiado la sintaxis, la forma de hablar, pero el léxico es el mismo. Mi abuela, que me acuerdo que era analfabeta, utilizaba palabras de Homero, utilizaba unas expresiones que eran tremendas. ¿Cómo puede ser? Pues es la misma lengua. Eso es signo de nuestra identidad. Pero el griego, como decimos nosotros en neoheleno, no tiene que ver con aquel espíritu, ¿no? Y eso también nos crea otro conflicto de identidad, porque no nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Ahora mismo, un griego se siente como Gregorio Samsa. Se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, encontró sobre su cama convertido en monstruo insecto. Así empieza la metamorfosis de Samsa. Y los griegos tienen una expresión, dicen hoy en día, que lo que vivo no existe. Dicen eso, que lo que vivimos no existe. Viven en un país extraño, creado por los especuladores, la mafia política, bajo el ojo de la famosa Troika, que es el Fondo Monetario Internacional, como habéis visto, el Banco Central Europeo. Y parece que de repente con la crisis se cumple lo que las lamentaciones de estos abuelos, que decían que nosotros, con todo lo que hemos vivido, nosotros no hemos tocado nada, que no hemos sufrido nada, pues ahora vamos a sufrir.
existe algo que se llama balanza de pagos por cuenta corriente y en lengua vernácula significa que importas, que exportas, que dinero consigues mediante inversiones. Ahora, que en Grecia no tenía producción. No hacía exportaciones importantes, pedía préstamos mediante bonos y la deuda aumentaba. Eso es el esquema básico. Tenía déficit porque no tenía exportaciones y lo financiaba todo con préstamos. Y los mercados prestaban mientras estaban seguros que ese dinero se iba a devolver. A partir del momento, cuando no están seguros que el dinero se ha devuelto, pues dejan de prestar y llega la hora de los especuladores. Eso pasó también en Grecia, la bancarrota, se declaró bancarrota en 1930. Y el mecanismo es el mismo, dinero barato, juegos en la bolsa hoy en día, la gente está eufórica, los precios en alza, el consumo, ahorro privado cero, y se hace como ¿qué pasa aquí? ¿O qué pasó aquí? ¿O qué va a pasar? Con la producción inmobiliaria sí. Cuando Grecia adoptó el euro como moneda, os voy a leer un artículo muy interesante que he encontrado, donde se estaba preparando esa pequeña exposición. Cuando Grecia adoptó el euro como moneda en 2002, los niveles de productividad de su economía eran aproximadamente un 88%